tardes. Soy la doctora Vicky Escobar y estoy aquí en este momento presentando un programa más de En el Diván. En este momento y este día que es tan especial para nosotros, tenemos una invitada muy especial. Ella es Laura, es una chica muy joven y muy guapa. Ella nos va a contar un poquito acerca no solamente de su vida, porque ella es una superviviente de una relación de violencia. No solamente nos va a hablar de sus experiencias, de su vida personal, que es importante saberla, sino también nos va a decir cómo logró salir de ella, cómo a través del apoyo psicológico que ella llevó, logró detectar el perfil de su maltratador. Y ahorita nos viene a compartir, como les digo, no solamente su historia, sino el perfil del maltratador, algunos tips importantes para que ustedes que nos están viendo, mujeres, si están viviendo en una situación de violencia, reconozcan qué es violencia. A veces nosotros estamos inmersos en una relación de afecto con nuestras parejas y realmente no sabemos que estamos en esta situación. Psicológicamente entramos en una situación de indefensión aprendida y desde ahí pues no podemos defendernos, no solamente nosotros, tampoco podemos defender a nuestra familia. Así que en este momento les presento a Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Vicky, mucho gusto. Gracias por la invitación antes que nada. Un Sí, honor estar en tu programa. gracias, muy amable Laurita. Oye, fíjate que parte de lo que anunciamos y que estoy diciendo un poquito de esto que vamos a hacer tú y yo en este momento es una combinación no solo de historia personal, que queremos saber parte de tu historia, cómo fue tu infancia para que llegaras a una situación de violencia, ¿no? Mucha gente parte del hecho que las que soportamos o toleramos violencia, pues hemos tenido malas infancias. Y en este programa hemos visto que hay personas con infancias amorosas y como quiera han terminado en situaciones de abuso doméstico, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue tu infancia, Laurita? Bueno, mi infancia fue en cierta forma feliz, pero en mi caso tuve un padre, no puedo decir completamente ausente, pero sí intermitente. Entonces, ya en terapia, después de todo lo que pasé, pues sí me di cuenta que eso influyó mucho. Eh, Yo noté, afortunadamente ya después de todo este proceso, pues yo ya sané la relación con mis padres, no tengo nada que reclamarles, pero pues obviamente esa infancia sí me afectó, más que nada, igual y no mi infancia, sino a mí lo que me afectó bastante fue mi adolescencia. En la adolescencia, como yo fui estudiante foránea, o sea, para poder estudiar yo me fui pues de mi lugar de origen, yo soy de San Luis Potosí, Uh -huh. entonces me vine al Estado de México a estudiar a la Universidad Autónoma de Chapingo y pues lejos de mi familia y después cambié de opinión, me cambié de escuela y ahí ya no tuve apoyo de nadie, entonces me tocó sufrir mucha hambre, mucha soledad. Después me traje a mi hermana y mi hermana pues también le tocó sufrir conmigo, ambas sufrimos mucho, pues muchos padecimientos para poder seguir estudiando. De hecho, es una de las razones por las que amo mi carrera, porque me costó muchísimo y lo tuve que sacar pues adelante, casi sin ayuda, pero pues eso sí te marca el hecho de sentirte sola en el mundo y como que no comer, porque pues pasé mucha hambre, o sea, literalmente días sin probar. Bueno, comíamos leche luego con agua o totis, o sea, cualquier cosa que nos encontrábamos que no, para lo que nos alcanzaba, pues entonces eso sí, el hambre te marca mucho. Yo Y creo que fue una de las cosas que me marcó, que me afectó. fue ahí cuando conociste a tu pareja con la que viviste relación de abuso. Sí, Entonces, de en este hecho, momento de soledad, donde te sentías tú como vulnerable, ¿fuiste fácil presa en este momento de esa persona? sí, de hecho yo a él lo conocí cuando estaba en el último año. Estaba por entrar al último año de la carrera, de mi carrera universitaria. Yo soy licenciada en diseño gráfico.
Entonces, en ese último año, que ya estamos hablando que yo ya tenía 4, 6 años previos no, 5 años previos de carencias, entonces él llegó y se presentó como mi salvador, como alguien que se preocupaba por mí, porque erróneamente la gente suele pensar que los maltratadores sacan su verdadera personalidad desde el principio y no es cierto. Generalmente te envuelven, tienen como un radar para identificar a las mujeres, bueno, no solo a las mujeres, porque también hay Hay pues, hombres, hay mujeres que hombres, depredan ¿no? hombres. Hombres y Ajá. mujeres, pero tienen un radar para identificar a sus víctimas, identifican exactamente sus huecos emocionales y saben por dónde llegarle. En mi caso era, pues necesitaba la figura paterna y aparte el asunto de la comida, que se preocuparan por mí, que, o sea, yo estaba muy necesitada de cariño, en realidad era eso, y él me dio justo eso, o sea, de verdad fue increíble la forma en que se presentó. Fue un bombardeo de amor impresionante. O sea, prácticamente me subió a un pedestal, me hizo creer que yo era la mujer más hermosa, más valiosa del mundo, que había estado esperando toda su vida por mí, que, que, que me amaba, o sea, porque eso es bien raro, ¿no? Desde que teníamos poco tiempo y ya me amaba y pues yo que estaba tan necesitada de cariño y me sentía tan sola, pues realmente, porque lo curioso es que a mí físicamente él como que no me atraía demasiado, pero ese bombardeo de amor que fue increíble, pues me agarró en mi momento más vulnerable, que previamente yo ya había tenido una relación donde hubo también maltrato psicológico más leve, pero pues eso sumado a mis de por sí carencias emocionales, pues me dejó lista para el maltratador. Y esto que estás describiendo, este bombardeo de amor y ese presentarse como el enviado de Dios, ¿no? Según tus necesidades afectivas, esto es típico de un narcisista. Completamente típico. De hecho, precisamente los narcisistas suelen ser muy elocuentes, muy simpáticos, graciosos, simulan una empatía que en realidad no tienen. De hecho, incluso cuando tú los dejas, porque a mí me pasó, cuando yo lo dejé, hubo gente que no me creyó que yo realmente hubiera, porque yo hablé con muy pocas personas, apenas hace pocos años que yo me atrevía a romper el silencio, pero durante mucho tiempo yo no hablé de esto más que con algunas personas muy selectas, y esas personas que eran de mi círculo cercano, lo que me había quedado, porque en realidad él me aisló de casi todo el mundo, Así es. esas personas que también lo conocían a él o eran incluso amigos suyos, no me creyeron. O sea, dijeron, no, pero es que se ve que te quería tanto, que era un caballero, se preocupaba tanto por ti, porque eso en realidad las relaciones de maltrato con narcisistas son así, o sea, no es que te golpee todo el tiempo, no es que te maltrate todo el tiempo, es más, hay narcisistas que ni siquiera golpean, o sea, que nada más es un maltrato psicológico uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, que todo el tiempo te sientes mal, pero te tienen confundida porque, o sea, te tratan mal y de repente te hacen algo muy bonito, muy romántico. Y luego te vuelven a tratar mal y vuelven a hacer algo. Entonces yo les suelo decir que es la miel envenenada, Ajá. porque literalmente te traen como en una pelotita, así como que dulce, amargo, dulce, amargo, dulce, amargo, y es así un ciclo interminable, pues es el ciclo de la violencia. Y de hecho yo a los maltratadores suelo describirlos que son como parásitos, que encuentran tu hueco emocional, bueno, un parásito gusano, que encuentra tu hueco emocional y de ahí se meten y te van llenando por dentro. Y como tú tienes esos huecos y no los reconoces y tienes ese vacío y no sabes que debes aceptarlos, porque al final de cuentas son parte de lo que eres, te dejas envolver y te sientes llena pero mal y no sabes por qué. Y mientras ese maltratador te va controlando desde adentro, es muy complicado el asunto de la mujer maltratada, porque hay quien dice, es que les gusta, es que se quedan por palabras altisonantes, pero en realidad no es cierto. O sea, es como si literalmente tuvieras un parásito dentro de ti que te controla.
O sea, muchas veces eres capaz de hacer o no hacer cosas que normalmente si estuvieras sana no harías. Así es. Me estás describiendo, por lo que deduzco, que tu expareja es un narcisista perverso o es un psicópata narcisista, ¿no? Lo que llamamos nosotros así. Y esta Sí, situación, pues, estás mencionando el gaslighting, que es que te quieren confundir, comentándonos lo del bombardeo de amor, estás comentando también esa característica típica del narcisista donde te hace creer que él es, más bien tú sientes que es la respuesta a tus oraciones, a tu pedido a Dios, ¿no? Es tan perfecto así, porque realmente este es un depredador emocional. sí, sí, de hecho, así son completamente. Ellos van por la vida, o sea, antes de conocerlo a él, Ujú. yo no creía que existieran personas malas y realmente a partir de eso, porque pues yo logré salir sola de eso, bueno, tuve alguna ayuda, pero realmente yo solita fui la que fui investigando por mi cuenta, porque la psicología es algo que siempre, de hecho era mi otra opción de carrera, Ujú. entonces es algo que siempre me ha gustado muchísimo, siempre ha estado presente en mi vida, me encanta investigar sobre comportamiento humano y todo eso, entonces cuando yo eh, tomé la decisión, tuve mi punto de quiebre final, porque yo tuve 3 puntos de quiebre. El final fue cuando decidí bueno, cuando me di cuenta que algo estaba pasando y sabía que algo en mi cabeza no estaba funcionando bien. Y entonces yo empecé a investigar y todo, y fue cuando yo no soy psicóloga, pero empecé a perfilarlo. Y sí, él caía dentro del perfil del perverso narcisista, o sea, tenía prácticamente pues, casi todas Sí, las sí, es lo que características. me estás comentando. Esta relación que tú viviste con él, estos años, 8 años creo que viviste con él, ¿verdad? 7. Estos 7 años que viviste con él cambiaron, por lo que me estás diciendo, cambiaron por completo tu percepción de la figura masculina. Sí, sí, de hecho, no solo la figura masculina, sino de la vida en general. O sea, Ok. hasta ese momento, a pesar de, yo había, en sí, mi enemigo principal antes de conocerlo a él había sido yo, porque yo antes de conocerlo, por las mismas carencias y todo, Ujú. yo estuve atravesando por una depresión, pues sí, bastante fuerte, porque incluso me cortaba las manos y cosas así. O sea, yo tenía ideas suicidas, de El hecho, antes bullying, de sí. conocerlo. Yo a él lo describo como, porque yo hasta la fecha y pese a todo, yo siempre digo que todo pasa por algo. Entonces, antes de conocerlo a él, yo tenía la idea de, bueno, ideas suicidas. Entonces, Ujú. yo siento que iba así cayendo en un precipicio En picada. y entonces él fue así como una meseta, como un Ujú. saliente donde yo me detuve, lleno de espinas, de piedras, donde resulté muy, muy, muy lastimada, pero me detuve y ya no seguí cayendo. Entonces, cuando tuve la fuerza de salir de esa meseta, de empezar a escalar, pues obviamente yo salí más fortalecida y todo, pero fue a raíz de eso, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues tuvo una función en mi vida, Todo pasa por pero, una razón, ¿no? pero y sí, y cambió mi percepción de los hombres. Yo resulté muy lastimada, de hecho tardé bastantes años en poder sanar mi relación con los hombres, porque yo tenía miedo, no tenía amigos, de hecho, ahorita ya tengo amigos a quien quiero mucho, Ujú. pero en ese momento pues no, me daban miedo los hombres, no los entendía, él me engañó de una forma increíble, entonces temía que me fuera a pasar lo mismo, o sea, ya ni siquiera para establecer una amistad. Entonces, y después como no terminé, no sané, yo tomé terapia 2 años después de él, pero aún así hubo cosas que no acabé de resolver en esa terapia y yo terminé en otra relación de maltrato más leve, porque fue principalmente maltrato psicológico, pero terminé igual. Entonces ya después de eso, pues fue cuando me di cuenta de que tenía que seguir trabajando, entonces volví a terapia, seguí trabajando en mí y todo, y ahorita pues ya sé muchas cosas que creo que ya ahorita quiero pensar que ya soy inmune, ya los detecto a que, distancia, que ya los hueles. ya los huelo, pero
Pero sí me costó trabajo eso, sanar la relación con los hombres, que yo creo que es algo de todas las mujeres que sufrimos algún tipo de abuso, es algo muy común, muy común. De hecho, hay quien nunca logra sanar su relación con los hombres. Así Porque en es. realidad, pues no todos son malos, más bien que tenemos que cambiar en nosotras. O sea, la culpa del maltrato siempre va a ser del agresor, siempre. Así es. Pero nosotras tenemos que asumir la responsabilidad de lo que en nosotras estaba mal para poder conectar con ellos y aparte quedarnos en una relación de maltrato. Así es. Fíjate, tú dijiste algo bien interesante al principio. Dijiste, él se presentó como caballeroso, amable, amoroso, bombardeo de amor, lo describiste, que es típico del narcisista. Uh -huh. Y así son al principio. En tu caso, duraste 7 años. ¿Cuándo empezaron los primeros signos del cambio de personalidad de él? De hecho, fue desde el primer año, pero él precisamente el bombardeo de amor fue tan intenso que pues me atrapó en pocos meses. Entonces, cuando ya me tenía segura, hubo focos rojos. La primera vez fue un apretón de manos muy, muy fuerte porque yo había olvidado, suelo ser muy distraída. Entonces, olvidé, él me dio un dinero, luego a veces lo hacen a propósito, o sea, que saben cuáles son tus defectos y saben que que debido a tus defectos vas a cometer un error y después te castigan con eso. O sea, él me dio a mí a guardar un dinero, no tenía por qué haberme lo dado a mí, pero bueno, me dio a mí a guardar el dinero al momento de salir, porque íbamos a comprar una computadora, a mí se me olvidó. O sea, se me olvidó el dinero porque suelen olvidarse de cosas. Entonces, ya estando allá, vi cómo cambiaba su mirada, me empezó a reclamar, yo le dije, perdón, es que no sé por qué me lo diste a mí y todo, y él me apretó muy, muy fuerte de la mano y yo le dije, me lastimas, y aún así lo siguió haciendo, y yo vi su mirada, cómo cambiaba, cómo brillaban los ojos así de odio, pero pues yo nadie me había mirado así, o sea, se me hizo increíble. Ese fue el primer foco rojo, no lo vi. El siguiente fue uno que estábamos discutiendo, ya para ese entonces ya habíamos empezado a vivir juntos, entonces estábamos discutiendo y no sé qué pasó, que me levantó la mano, así literalmente levantó la mano como si fuera de una cachetada. A mí nadie me había, bueno, o sea, no, yo realmente no fui una niña maltratada ni nada, o sea, nadie me había golpeado. Entonces, cuando levanta la mano yo me puse a gritar como histérica porque realmente sentí que la situación era surrealista, y él me abrazó y me dijo, es que yo nunca te voy a lastimar. Y sí lo hizo muchas veces. De hecho, la primera vez que me agredió fue aún tengo la cicatriz, de hecho, en la pierna. Me aventó una brocha de pintar, me la aventó a distancia y me abrió una herida. Pero yo trato de regresar a ese momento y me doy cuenta que yo ya estaba muy, pero muy dependiente de él. Entonces ya no me supe defender, yo ya no tenía armas, o sea, él me había quitado completamente mis herramientas para defenderme. Y aparte, pues, la carencia económica, que era otro asunto. Vivíamos en una casa de estudiantes, entonces él vivía en un cuarto, yo vivía en otro cuarto, pero técnicamente ya vivíamos juntos. Entonces yo pues me quedé, porque aparte él tenía las llaves de mi cuarto, mis cobijas, entonces yo me quedé afuera del cuarto donde vivíamos en la madrugada y sangrando de la pierna, abrazada conmigo misma, sin tener lugar a donde ir, estaba completamente sola, lejos de todos. Entonces, pues ahí ya en la madrugada él me agarró y me cargó y me llevó al cuarto. Y ya me pidió perdón y lo perdoné. Y ahí empezó todo. Después fueron muchas más, muchas agresiones más. ¿Cuándo, o sea, esta vez que te pegó con la brocha fue como el parteaguas para empezar los golpes de la violencia ya más severa, más fuerte? Sí, esa fue la primera vez. Después, como yo creo que esa fue la prueba, porque como no, o sea, me vio completamente vulnerable. Esto es algo bien básico, es bien importante que las personas sepan
que la violencia, que ejercer violencia contra otra persona, aunque sea tu pareja, es un delito. Yo no sabía que eso era un delito. Yo no sabía que en ese momento, después de esa agresión, pude haber tomado un teléfono y llamado a la policía. Yo no sabía. Estaba completamente sola, ignorante. O sea, yo era estudiante universitaria. Era estudiante universitaria. Y aún así, yo no sabía que podía haber pedido ayuda. Ahorita, que yo cada año suelo hacer una publicación en mi perfil de, yo digo que yo tengo 2 cumpleaños, el día en que nací y el día en que dejé a ese hombre. Entonces, cada año publico algo y cada año me han llegado comentarios de personas que me conocieron en ese entonces y me dicen, es que me hubiera gustado ayudarte. Si hubiera sabido, te hubiera ayudado. Pero ellos te hacen creer que estás tan sola. Así Que es. a nadie le vas a importar. De hecho, incluso en mi trabajo, cuando yo decidí dejarlo, en mi trabajo me apoyaron. Yo tenía miedo de incluso perder mi trabajo, así, porque si me tenía que ir lejos. Y no, en mi trabajo me apoyaron bastante, incluso hasta me apoyaban porque yo salí sin nada. O sea, es importante que si están planeando dejar al agresor, hagan una estrategia. Yo salí sin nada. Únicamente había podido sacar un poquito de ropa, pero porque pues yo ya tenía en mente que yo ya no quería seguir viviendo eso. Entonces ya hablé con mis jefes e incluso me dijeron que si me tenían que cambiar de oficina a otro espacio, lo iban a hacer. Me acompañaron por algunas cosas. Entonces, solo realmente muchas veces estás menos sola de lo que tú piensas. O sea, ellos te hacen creer que estás sola, pero no lo estás. Es solo cuestión de romper el silencio. Así es. Fíjate, hay dos cosas que te quiero preguntar a raíz de lo que estás diciendo para la gente que nos está viendo. Tú sabes que nos están viendo muchas mujeres, no solamente de mi Facebook, sino también de tu grupo donde estás como para apoyar a otras mujeres. Entonces, hay algo que a mí me gustaría que me confirmaras. En mi experiencia profesional, yo me dedico mucho a relaciones tóxicas. Las mujeres me cuentan de esa mirada del hombre y me dice, es una mirada muy, muy diferente a una mirada común. Dice, la parte negra del ojo se le pone grandota y negra. Siempre me han dicho. O sea, como que todo el ojo se pone negro y se siente como vacío y se percibe la maldad. Sí, ¿Así te pasó a ti? Sí, de hecho, cada que me golpeaba, de hecho, bueno, yo también suelo escribir, llegué a escribir un poema por ahí donde tengo pocos escritos de esa época, porque si él me llegaba a encontrar algo, pues sí, obviamente era una golpiza. Mis pinturas, pues también mis pinturas lo expresan mucho porque también pinto, entonces él trató de romper mis pinturas y así, pero precisamente en ese escrito describo esos ojos, porque sí, es increíble cómo se transforma, y no solo los ojos, le cambiaba toda la cara, o sea, él disfrutaba lo que me hacía, o sea, yo recuerdo la vez que me tiró y me estaba pateando y así, o sea, yo recuerdo su mirada, incluso hubo una vez que me estaba golpeando al ritmo de una canción de banda, y sí, y con esos ojos de demonio, no sé, horrible. Fíjate que sí, yo te digo, en mis pacientes, una me dijo, no doctora, es que es el diablo, o sea, se transforma por completo su cara cuando me golpea, o sea, cuando me maltrata. Y entonces yo siempre les digo lo mismo. ¿Qué pasaría, Laura, en tu caso, si esa primera vez que él te aventó con la brocha, tú te hubieras defendido? ¿Qué crees tú que hubiera pasado? Yo, bueno, ahora como superviviente y Ujú. también como miembro de la Fundación Ana Bella, Ajá. yo siempre digo que no hay que responder la violencia con más violencia. Ujú. Si tú respondes como mujer, o sea, como mujeres no somos inferiores a los hombres, pero físicamente Físicamente la fuerza. tenemos menos fuerza. Ajá. Entonces es difícil que le podamos ganar a un hombre. Entonces, yo no digo que no se defiendan. Si tienen la oportunidad de defenderse, háganlo. Pero si no, es que es feo, ¿no? Trata de tranquilizarlo y después vete y denuncia.
Yo conozco en mis pacientes personas que les digo lo mismo, o sea, porque yo no voy a estar en ese momento ahí para defenderte, o sea, entonces tú tampoco puedes defenderte a golpes porque pues obviamente no, lo que tú estás diciendo, no tienes la fuerza, pero también estamos hablando de que cuando pasa mucho tiempo en relaciones de violencia, entras en un estado que nosotros llamamos indefensión aprendida, ¿no? Quiere decir que tú al principio te defendías y no podías con él, te defendías y no podías, te defendías y no podías, así que llega un momento en el que ya no te defiendes y ya permites que él haga contigo lo que él quiera, ¿no? Incluso golpearte, como tú dices, a ritmo de una canción. ¿Sí? Sí, y es súper, y ellos te hacen creer que solamente los vas a dejar estando muerta. A mí literalmente me lo decía, que solamente lo iba a dejar con los pies por delante. Y que no tienes opción. Entonces, no se trata de que te dejes, no se trata de que te pongas a pelear, porque luego me ha tocado atender a algunas mujeres que dicen, no, pero es que yo me defiendo, yo también le pego y que no sé qué. Realmente, pues sí, igual y al momento podrás hacer algo, pero en realidad en este tipo de relaciones no te puedes poner al tú por tú. Lo que puedes hacer es, en cuanto puedas, irte. O sea, no hay opción de quedarte, esperar a que vaya a cambiar, esperar a que te deje ir, más bien es esperar a que te mate. Así es. Pero estamos hablando de diferentes perfiles de violencia, que eso es algo que también tenemos que explicarle a las personas, a las mujeres que nos están viendo. Existen diferentes perfiles. Por ejemplo, en tu caso era un narcisista perverso, que son trastornos de la personalidad, ¿no? O un psicópata narcisista, o un psicópata integrado, o bueno, diferentes nombres, pero es el mismo perfil, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, también hay hombres machistas golpeadores. Sí, y narcisistas simples, y por así decirlo, narcisistas simples, ajá. También me tocó estar con uno así, que no golpean, pero es que algo que es importante que las mujeres entiendan, porque luego cuando llegan a mí o cuando llegan a la red, llegan justificando y diciendo, es que nunca me ha golpeado, pero me anula, me critica, me chantajea, me es infiel, me miente, me dice que estoy gorda, me dice que no valgo nada, que no sirvo, me critica mi ropa, me controla a mis amigos, o sea, entonces el maltrato físico, los golpes, es el clímax, pero previo al clímax, que es el maltrato físico, hubo mucho maltrato psicológico y hay maltratadores que nunca escalan a la violencia física, que se quedan en la violencia emocional, pero realmente la violencia, yo siempre digo que el maltrato físico te lastima el cuerpo, pero el maltrato psicológico te rompe el alma. Y hay personas que se quedan, de hecho tengo un caso de una mujer que estuvo 20 años en una relación de maltrato psicológico y prácticamente estaba anulada. Entonces yo recuerdo cuando pasé por eso también, te anulan completamente, te pierdes tu identidad, te aíslas, o sea, es increíble cómo una persona puede influenciar tanto en tu cerebro, en ti. Fíjate, y estamos hablando que no que hay familias amorosas y aún así las mujeres toleramos este tipo de violencia. Dicen que en México, ¿qué porcentaje maneja Navella de mujeres que son sujetas de violencia, no solamente emocional, sino también física y psicológica? Ahorita de momento no tengo las cifras, pero tristemente la mayoría de los casos que nos llegan a la fundación son de México. Por eso precisamente Ana Bella, pues la fundación empezó en España, pero ella tiene especial atención en México, porque, no sé, o sea, diciendo números al azar, yo creo que un 70 o 60% de los casos que nos llegan son de México. Está en sí Latinoamérica, o sea, tal vez estoy exagerando con el asunto de que todos son de México, pero en sí Latinoamérica tenemos una situación muy compleja. Yo cuando tuve la oportunidad de ir a Madrid, trataba de ver las diferencias de la cultura, y nuestra cultura es muy machista desde la publicidad. O sea, yo soy licenciada en diseño gráfico, entonces por eso me fijo mucho en ese aspecto de la publicidad.
Entonces yo me di cuenta como, por ejemplo, aquí tenemos que las edecanes y para cualquier cosa, para inaugurar una carnicería, para vender un chicle, chicas muy atractivas, semidesnudas o con ropa súper pegada, o sea, es cuando se convierte a la mujer como, se presenta a la mujer como un objeto. Se cosifica. Entonces eso, exacto, se cosifica. Entonces, si de por sí estamos hablando que vivimos en una sociedad machista y luego todavía estás bombardeando a los hombres con que la mujer es un objeto que puede utilizar, pues eso todavía refuerza más la idea del maltrato y del machismo, la violencia de género. Así es. Tú estuviste en una relación de violencia por 7 años y una de las cosas que nos dijiste era que te golpeaba, pero no te está golpeando todo el tiempo, sino que hay momentos buenos, por decirlo de una forma, ¿no? Y esos momentos buenos, aparentemente en ese momento hace que valga la pena continuar en la relación, porque eso fueron 7 años. Y otras nos hemos aventado 20 o 30 o muchos más, ¿no? De hecho, te hacen creer que van a cambiar, porque siempre después de una agresión, ese ciclo de la violencia, así de hecho es. así se le llama, después de una agresión siempre viene lo que se le llama como periodo de luna de miel. Así es. Y que es cuando te prometen que no lo van a volver a hacer, que que te aman, que han aprendido. Una vez estuvo muy loco, que él me hizo que, o sea, primero me había pegado a mí con un martillo, y después él quiso que yo le pegara a él con ese martillo. Y como yo no lo quise hacer, se pegó él mismo y hasta se abrió la cabeza. Y entonces yo le quité el martillo porque pues yo dije, es que se va a matar, o sea, yo tontamente, porque pues yo me preocupaba por él. Entonces yo le quité el martillo, pero fue así como que dijo, es que para sentir un poco del dolor que te he hecho pasar. Entonces siempre después de la agresión era un periodo de calma, de amor, y no puedo decir que de atenciones porque hasta eso yo lo mantenía, yo era la que mantenía en la casa. Entonces, pero sí era de promesas, de cambio y que te quiero mucho y que eres la mejor y bla, bla, bla. Y entonces es cuando ellos te hacen creer que van a cambiar. Incluso ya cuando yo me le estaba yendo de las manos, él lo que hizo fue convencerme para que trajéramos a nuestra familia, a mi familia, a vivir con nosotros, y ya también a través de eso me controlaba. Hubo una vez que incluso aceptó, porque yo ya, o sea, a pesar de que estaba muy dependiente emocional, yo ya analizando las cosas decía, pues que es que algo no tiene bien, ¿no? Y yo pensaba, en ese entonces pensaba que con terapia se podía arreglar. Entonces yo lo convencí de que tomara terapia psicológica y también psiquiátrica. De hecho, el psiquiatra que lo atendió en ese entonces, fuimos juntos, con la psicóloga yo no fui, obviamente le había de haber dicho lo que él quería, ¿no? Claro. Pero con el psiquiatra sí lo acompañé yo, y el psiquiatra recuerdo su mirada, o sea, porque él era el que se iba a atender, él era el que tenía servicio médico. Entonces el psiquiatra recuerdo cómo me veía así como con lástima, no sé qué habrá pasado con ese doctor, pero sería genial poder decirle que sobreviví, porque él le decía, es que, ¿qué va a pasar si un día se te pasa la mano y la matas? ¿Cómo te vas a sentir? Y le mandó incluso medicamentos que él se tomó por un rato, y después decía que es que eso lo ponía más violento y que no sé qué, se los tomaba de forma intermitente, no siguió la terapia como debe de ser, y con la psicóloga incluso aprendió cosas. Es lo que hay gente que me dice, no, es que cómo la psicología puede ser cómo pueden aprender cosas con una psicóloga. Pues sí, los maltratadores, los narcisistas son tan hábiles que incluso perfeccionan sus métodos de maltrato haciendo uso de la psicología, o sea, usan la psicología como un arma. Es increíble, pero sucede, me pasó a mí y les ha pasado a muchas mujeres que he atendido. Así es, así es. Fíjate, Laura, una de las cosas importantes que estás diciendo es que la mujer siempre estamos con el deseo de que el hombre cambie, de que mi amor lo va a cambiar, ¿no? Entonces, en esta parte que tú nos estás compartiendo, donde tu expareja fue con psiquiatra y con psicólogo, y te das cuenta de que realmente, y lo has compartido en tus escritos, yo los he visto publicados, realmente esto no solamente no cambian, sino que hasta agarran nuevas mañas, como nos estás diciendo, ¿no? Perfeccionan su forma de maltrato.
Exacto, y me encanta que usted como profesional lo diga Ujú. porque de repente nos ha tocado, pues, profesionistas de todo tipo, con tantos años de experiencia, van aprendiendo cosas, pero de repente nos ha tocado en la fundación o en nuestro grupo que tenemos de apoyo, que alguna psicóloga dice, no, es que no se puede descartar el cambio, es que la psicología es maravillosa y que no sé qué, sí, la psicología es maravillosa, yo amo la psicología realmente puede cambiar vidas, pero en el caso de estas personas que tienen este trastorno de la personalidad, No, no, no hay remedio, no hay cambio. Y aparte, algo más importante, muy, muy, muy importante. Yo recuerdo que cuando llamé por primera vez a la línea de ayuda, cuando ya había decidido dejarlo, ujú. mi pregunta fue, ¿puede un maltratador cambiar? Así, literalmente. Y a mí me preocupaba si él podía cambiar porque yo decía que él era el hombre perfecto, pero tenía un defecto. Y el ser maltratador, el ser golpeador no es un defecto, es un trastorno de la personalidad que te puede costar la vida. Así Pero bueno, es. entonces para mí era un defecto, ¿no? Entonces la psicóloga, la de la línea de ayuda, me dijo algo que me marcó, en ese momento me hizo llorar. Yo recuerdo que estaba en el metro, iba saliendo del trabajo, porque pues obviamente en la casa yo no podía hacer esa llamada. La psicóloga me dijo, la pregunta no es si el maltratador puede cambiar, la pregunta es si tú estás dispuesta a seguir al lado del hombre que te puede matar. Ujú. Entonces en ese momento me hizo llorar, fue muy traumante, pero sí es cierto, tenía toda la razón. O sea, a final de cuentas la pregunta no es si el maltratador puede cambiar, sino más bien que no te tienes que quedar a esperar un cambio que tal vez no llegue, que muy seguramente no va a llegar y se te va a ir la vida. Así es. Fíjate, una de las cosas importantes que hay que volver a remarcar en este punto es de que las mujeres tenemos, ya se nos va a acabar el programa, ¿tú crees? Tenemos, qué Rapidísimo. rápido se fue, nos quedaron muchas preguntas para hacerte, muchas preguntas por contestar. Una de las cosas es que muchas mujeres muy inteligentes, muy trabajadoras, realmente mantienen a su agresor, ¿sí? Me pasa. Que fue tu caso. Bueno, Sí. ya cuéntanos rapidito qué pasó con tu perrita. Yo me acuerdo cuando leí tu historia, que fue una de las cosas por las que yo te contacté. Cuando leí tu historia de la perrita, cuéntanosla. Bueno, esa parte aún es un poco dura de Ujú. platicar, pero el maltratador siempre va a tratar de aislarte de todas las personas que amas, pero también de las cosas que amas, Así es. tus gustos y tus compañeros peludos, que en este caso pues fue mi Misha. Ella vino, como te comenté, vino mi familia, yo me los traje porque él me convenció y yo hasta decía, ay, es que se preocupa porque mi familia esté bien. Pues no, en realidad era un punto débil que él sabía que yo tenía. Muchas veces me golpeó y me amenazó con que si yo gritaba, porque en el cuarto cerrado, si yo gritaba, pues les iba a tocar a ellos también. O que si yo no regresaba a la casa para que él me golpeara, pues mi familia la iba a pagar. Entonces, sí, él sabía perfectamente eso. Entonces, a mí, Misha, él la odiaba porque yo la amaba. Teníamos otro perro, Nico, que a él sí lo quería mucho porque pues, lo habíamos adoptado juntos. Pero a mi Misha, él la odiaba, entonces incluso me hizo que le dejáramos su casita en la parte de afuera. Bueno, en la parte o sea, sí tenía su casita, pero en la parte de afuera. Entonces, él muchas veces después de golpearme a mí, o antes, o en lugar de golpearme a mí, la golpeaba a ella, y muchas veces a mí me dolía más que la golpeara a ella. Entonces le rogaba que la dejara en paz. Una vez intentó ahorcarla, afortunadamente estaba otro amigo y pues la pudimos defender entre los dos. Entonces, finalmente un día que hacía mucho frío, eh, yo quería meterla y porque pues, hacía frío y él me convenció de que no pasa nada y nada más. Teníamos gallinas que tenían su propio cuarto. Entonces me dijo, no, mejor déjala con las gallinas, porque ella, cada que mi Misha se metía al cuarto, a la casa, él la golpeaba. Entonces, o me golpeaba a mí. Entonces yo dije, bueno, pues al menos en el cuarto de las gallinas pues está resguardado, ¿no? Y pues el siguiente día es que todavía duele. Lo Al sé. siguiente día cuando salí a verla, pues mi Misha ya no estaba con vida.
realmente he analizado después de tanto tiempo, no sé fue lo que pasó, no sé si estaba asustada, no sé si la edad, o sea, no era muy grande, tenía 10 años, no sé si, no sé si la picó un animal o incluso no sé si él le hizo algo, pero mi perrita murió por su culpa y mi perrita murió, o sea, yo reconozco la responsabilidad mía de no haberme alejado a tiempo y que ella pues fue la víctima mortal de esa relación. Eso pues, es algo con lo que voy a cargar toda mi vida. Pero, pero realmente cuando estás con alguien así, pues tus seres queridos también sufren. Yo ahorita, mi Misha fue mi primer punto de quiebra. Ujú. Entonces a veces siento que ella dio su vida por mí. De hecho, al siguiente día, cuando así del gallinero vi salir un pájaro grande, blanco, muy, muy grande. Yo nunca había visto un ave así, no sé qué era. Ujú. Y a veces quiero imaginar que era su alma y que fue la forma de hacerme abrir los ojos. Y porque pues, Bueno, no tenía herramientas, así. entonces fue algo en cierta forma decisivo. Pero hoy estás libre de la violencia, hoy ves una vida separada, ya estamos terminando, quedaron muchísimas preguntas por hacerte y es un tema muy interesante, no sé si quieras, si nos publican, nos preguntan y tal vez quieras volver otra vez para hacerte las preguntas que siguen, cómo saliste, a dónde fuiste, qué pasó después de que lo dejaste, cómo te sientes hoy, qué es lo que haces en tu nueva relación de pareja y muchísimas cosas más. Te agradezco en el alma que hayas estado presente con nosotros. Laura, muchísimas gracias y aquí seguimos. Yo creo que hay que volver a seguir con esto, ¿no? Claro, sí, pues si me invitas yo con gusto. Sí es cierto que quedaron muchas preguntas al aire, se fue la hora volando. No sé, se fue volando. Antes de terminar, pues yo quisiera, o sea, ahorita creo que abordamos la parte dura, por Ajá. así decirlo, Uh-huh, uh-huh. pero vuelvo a recalcar que todo pasa por algo. Realmente a mí, esto que pasé, todo lo que pasé, lo que he pasado hasta ahora, me fortaleció como mujer y ahorita, gracias a ello, pues he podido ayudar a cambiar varias vidas y hasta la fecha lo sigo haciendo porque además de que siempre me ha gustado la psicología, pues hay muchas cosas que yo viví en carne propia, entonces así he podido ayudar a muchas mujeres con mi experiencia. A quien se quiera unir es nuestro grupo de apoyo de Facebook, se llama Red de Mujeres Ana Bella. Diariamente estamos subiendo, yo en especial, subo Ya sé, bastante sí. información o frases, o pueden contar su testimonio, es un espacio seguro. Uh-huh. Eso sí, les pido que respondan las preguntas. Se les preguntan algunos datos básicos porque pues nos interesa que sean perfiles reales, porque es un espacio seguro para las mujeres. Así es. No necesariamente tienes que ser víctima de violencia, puede ser que tengas alguna empatía o algún familiar o así que lo haya vivido, solamente quieras ayudar o contar algo, o sea, es un grupo seguro para mujeres. Y pues ahí ofrecemos pues apoyo Okay. emocional y Así es. incluso legal y así. Entonces, lo que quiero que entiendan es que después de esto realmente se puede volver a vivir y puedes vivir una vida plena e incluso ya con una super armadura Ajá. que ya no tan fácilmente te rompen. Ok, entonces después de ti volví a nacer. Y esperemos que sigamos en en la segunda parte de cómo lo lograste. Y gracias por estar aquí. Gracias a las personas. Hay mucha gente que nos está diciendo que no se acaba el programa, que está muy interesante, pero bueno, ya cumplimos la hora. Y muy Sí, agradecida, Laura. Estamos en contacto entonces. Y inscríbanse vayan, busquen esta fundación. Está muy interesante. Laura publica todo el tiempo y es una muy buena referencia de que sí se puede salir de la situación de violencia. claro que sí. Puedes Bueno, volver a brillar. así es. No Bueno, tiene, y sobre todo hay que dejar bien claro que tú debes ser tu amor más importante. La ok, felicidad y el amor vienen de adentro hacia afuera. No puedes esperar que alguien te haga feliz porque esa es tu responsabilidad. ok. Bueno, gracias
y estamos en contacto la próxima semana. Claro, gracias. Sí. Adiós, bye. Adiós. Con razón dije, ay, sí, ¿qué le pasó? ¿Por qué no me...?